¿Quién sabe qué salmo nos toca? Ok, el que no viene no saben qué salmo nos toca, ¿va? Pero el que sí viene todos. Ok, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmos 29. Cuando lo tengan se pueden poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios dice así, Salmos 29, capítulo 1, dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oremos. Señor, te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, Señor, para entender esto que hoy, esta noche, tú nos quieres hablar, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí, que quieren escuchar tu palabra, Señor. Señor, sabemos que a veces, Señor, venimos con un corazón cansado, Señor, pero, Señor, danos fuerza, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor, y sobre todo, Señor, salir diferentes de este lugar cuando vayamos acá, Señor. En nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Hermanos, pueden sentarse, hermano. El Salmo 29, hermanos, nos habla del poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Este Salmo es una reflexión en medio de una tormenta. Es un llamado a adorar a Dios. Es un llamado a reconocer la grandeza de Dios. Es un llamado a darle la gloria y el poder a Dios. Como nosotros no podemos entender el poder de Dios, David en el Salmo 29 usa figuras naturales, cosas que sí podemos ver, como lo dicen en el Salmo, para mostrarnos el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es la facultad que Dios tiene para poder hacer todo lo que Él desea. Todo lo que Él quiera hacer, Él lo puede hacer. Tú y yo podemos tener un deseo, podemos tener una meta, pero no tenemos la facultad de que se cumpla. Eso es no tener poder. Entonces, el poder solo viene de Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiere. Y lo que Él quiere, hermanos, todo lo que Él quiere hacer siempre es bueno. Dios nunca hace algo malo. Lo que siempre Dios siempre es bueno. El Salmo 62, 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, todo el poder es de Dios, hermano. Entonces, Dios solo necesita hablar una vez y se hace. Aquí dice voz de Jehová y todo. Entonces, Dios solamente necesita hablar una vez. Habla y se hace. Eso es tener poder. Cuando nosotros queremos tener algo, pero no tenemos la facultad de hacerlo. Entonces, eso significa que nadie tiene poder. Nadie, solamente Dios. Entonces, al menos que se le sea otorgado por Dios. Jesús, en Juan 19, si quieren ir a Juan 19, 10, 11. 19, 10 y 11. Amén. Sin perder el salmo. Amén. Dice:
Esto le dijo Pilato: a mí me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. O sea, entonces, nadie tiene autoridad. Yo tengo autoridad para impartir la palabra de Dios porque Dios me la ha dado. Los hermanos sirven a la iglesia con la autoridad que Dios les ha dado. Entonces, nosotros no tenemos autoridad. Toda la autoridad viene de Dios. Ninguna persona puede decir que tiene autoridad si no se le es otorgada. Entonces, si el pastor es pastor de la iglesia, porque Dios le ha dado la autoridad de ser pastor de esta iglesia. Entonces, nadie puede tener poder si no se la es otorgada por Dios. Un papá, una mamá, tiene poder sobre su hijo porque Dios le ha dado la autoridad de ser papá de ese niño, o de ese niño o de esa niña. Entonces, un día, hermanos, tendremos que dar cuentas a Dios por el poder que Él nos ha dado. Un día nosotros estaremos frente a Dios y Él nos pedirá cuentas sobre el poder que Él nos ha otorgado. Entonces, todo el poder, hermanos, que Él nos da, todo el poder viene de Dios. Nosotros no podemos tener poder. En este salmo vemos que cuando Dios habla, pasa algo. En el verso 3 y 4 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena de Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Él nos habla de su majestuoso poder, hermanos. Pero también, hermanos, en el verso 5, la voz de Dios, la palabra de Dios, hermanos, produce quebrantamiento. Veamos el versículo 5, dice: voz de Jehová que quebranta los cedros. Entonces, estos cedros, hermanos, que vemos aquí, los del Líbano, en el libro de Isaías 2, si pueden ir al libro de Isaías 2, 12 y 13. Isaías 2, 12 y 13 dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Entonces, estos cedros que vemos aquí expresan una vez más, los cedros del Líbano, hermanos, son los cedros más altos que nosotros podemos concebir en la tierra. Son erguidos, son rectos, son perfectos. Eso representa el orgullo. Los libaneses, hermanos, tienen en su bandera un cedro que en su bandera eso representa soberanía. Entonces, los cedros esos son fuertes, son los más perfectos que podemos ver en la tierra. Son árboles que si tú lo ves dirías: wow, para tirar un árbol sería difícil. Entonces dice, por eso dice aquí que cuando esta tormenta, o sea, la tormenta que está hablando, hermanos, aquí en el libro en el Salmos 29, muchos comentaristas dicen que David está acordándose del diluvio que cuando destruyó la tierra en tiempos de Noé. Dice que hay comentaristas que dicen que David está narrando esa historia. Entonces, y la gente no podía hacer nada bajo el diluvio. Nada podía hacer. La gente pudo correr, pudo hacer para salvarse, pero no se salvó. Entonces, ¿por qué tener orgullo, hermanos? ¿Por qué ser soberbio? Hermanos, si nosotros no reconocemos quién es Dios, va a ser difícil que nosotros dejemos el orgullo, la soberbia a un lado. Hermanos, cuando esta tormenta estaba a su envergadura total, al máximo,
cuando ya estaba arrasando con toda su furia, toda su fuerza, tiene el poder de quebrantar a estos árboles erguidos y perfectos y poderosos. Cuando Dios habla, a esos árboles se pueden caer, dice, brincar como becerros, como dice aquí, dice, quebrantar Jehová los cedros del Líbano y los hizo saltar como becerros. Eso es, sabemos que el poder sobrepasa la naturaleza, es más grande que eso, pero nosotros no lo podríamos entender. Por eso David nos expresa en las cosas que sí podemos ver, como esto. Entonces, ¿cómo lo aplicaremos esto a nuestra vida? Veamos de la forma espiritual, que cuando la palabra de Dios atraviesa el evangelio de Jesucristo, enfrenta al hombre. Por más orgulloso que este hombre sea, por más habilidades que este hombre tenga, por más expectativas o conceptos que este hombre tenga de su vida, este hombre debe ser quebrantado. Lo único que puede quebrantar al hombre orgulloso, al hombre soberbio, es la palabra de Dios. Amén. No va a haber otra cosa que la palabra de Dios va a quebrantar al más, así como el cedro más perfecto, más fuerte. Lo único que lo puede hacer caer en pedazos y saltar como becerro es el poder de Dios. Entonces, dice, en este hombre es el efecto que la palabra de Dios produce. O sea, vamos a ir al Salmos 51, 17, que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces, sabemos que la palabra de Dios produce quebrantamiento, pero también produce separación. Veamos en el versículo 7, donde dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Voz de Jehová derrama llamas. También aquí traduce como separa llamas de fuego. Entonces, primero debemos tener quebrantamiento y luego debe de haber separación. Cuando el hombre es quebrantado por Dios, se separa su vida natural por un momento previo. Finalmente la palabra de Dios comienza a trabajar en su vida, a trabajar en sus pensamientos y a dividir sus pensamientos en pedazos para que Dios pueda trabajar en ellos y empezar a sacar las cosas malas y poner cosas buenas. Vamos a ir al libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Amén. La palabra de Dios dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los teutones, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, cuando el hombre es quebrantado, la palabra de Dios, hermanos, dice aquí que también es como espada de doble filo. Se va a separar al hombre de los malos pensamientos. La palabra de Dios tiene ese poder, hermano, de quitarte lo maligno. Sabemos que empieza del corazón, pasa a la mente. Entonces, lo único que puede separar los malos pensamientos del corazón es la palabra de Dios. No va a haber otra forma de que tú te puedas sacar los malos pensamientos o las cosas malas que nacen del corazón. Dios separa esas cosas por medio de su palabra. Entonces, finalmente la palabra de Dios comienza a trabajar en la vida del hombre, sacar las cosas malas y poner cosas nuevas. En el verso 8 vemos que la palabra de Dios en un corazón sea
sea en tu hogar, sea, o sea, el único que puede hacer temblar al hombre va a ser la palabra de Dios. No va a haber otra cosa, hermanos, que como sabemos, hermanos, las cosas, la única cosa que nosotros nos va a hacer separarnos del pecado, las cosas que nos va a hacer temer, va a ser la palabra de Dios. Nosotros no vamos a tener temor a Dios si nosotros no estudiamos su palabra. Va a ser difícil, hermanos, que nosotros dejemos esos malos pensamientos o esas cosas malas que tenemos en nuestro corazón si nosotros no aprendemos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, como dice la palabra en Hebreos, como leemos, que dice que es como corta, como espada de doble filo. Entonces, es lo que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos aprender que cuando el hombre se cubre, vamos a leer el verso 9. Voz de Jehová que desgana las encinas y desnuda los bosques, y en su templo todo proclama su gloria. Dice que desnuda los bosques. O sea, cuando nosotros tenemos malos pensamientos, como le decía, lo único que va a hacer que se salga eso va a ser, como le decía, ¿verdad? Hace rato que David está describiendo lo que pasó en tiempos de Noé. Entonces, hay diferentes versiones o diferentes comentarios de esta parte de los salmos. Pero lo que Dios puso en mi corazón es de que la palabra de Dios va a quitar las cosas malas y, o sea, las cosas que nosotros queremos ocultar, Dios las va a dar a luz y las va a quitar de nosotros. Entonces, por eso dice podemos aprender que cuando el hombre se cubre de las hojas de la higuera, las mismas no podrán sostenerse bajo una tormenta que produce la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la única cosa que nosotros queremos guardar y es mala, Dios, con la palabra de Dios, Él se va a encargar de quitarla de nosotros. Entonces, hermanos, dice, ¿por qué dar la gloria a Dios? ¿Saben por qué, hermanos? Vamos, dice el capítulo 2, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Entonces, dice que demos la gloria a Dios porque debemos de darse. Cuando entiendo quién es Dios y quién soy yo, entonces yo le doy la gloria a Dios, que se merece, porque entiendo que a Él le pertenece. Él es la fuente de la gloria, Él es todo lo que Él hace, hermanos, lo hizo para su gloria. Vamos a ir a Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dice que todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, o sea, que para gloria, para su misma gloria. Entonces dice que Él no recibe gloria de hombres, porque Él, todo la gloria es de Él. Entonces dice, vamos a ir al Salmo 115:1. Dice Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Hay dos cosas bien importantes aquí, hermano. Nosotros tenemos que dar la gloria a Dios porque la gloria es de Dios. Entonces, nosotros dice que Él no recibe gloria. En el Salmo, en Juan 5:41 dice, gloria de hombres no recibo. Entonces, toda la gloria es de Dios. Nosotros se la tenemos que dar porque a Él le pertenece. En el Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, dice, tenemos que darle la gloria a Él.
Porque reconocemos, cuando nosotros reconocemos quién es Dios, nosotros le damos la gloria a Dios. Entonces, si yo no reconozco quién es Dios, entonces me voy a sentir que yo no necesito de Dios, que yo puedo solo, no le estoy dando la gloria a Dios. Pero entonces, el Proverbios 16:4 dice, aún el impío para el día malo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el día malo, podría decir, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él va a venir a ejercer, dice que uno de los atributos de Dios es justicia. Si nosotros no le damos la gloria a Dios, hermanos, Él va a ejercer su justicia sobre nosotros. Entonces, ¿qué es justo para nosotros? Morir. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Pero dice que Dios muestra su misericordia para nosotros por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Pero aquí está hablando del incrédulo, del impío, del que no cree. ¿Qué va a pasar en el día malo, hermano? Cuando Jesucristo venga, el incrédulo dice que Él dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Voy a leer el Salmo 115 otra vez. 115, 1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Por tu verdad quiere decir por tu justicia. Hermanos, nosotros como creyentes cristianos tenemos, por misericordia, nosotros vamos al cielo. Pero por nosotros tenemos que darle la gloria a Él, por eso. Entonces, pero dice que el impío, aún así el impío le dará la gloria en el día malo. O sea, nosotros se la damos por medio de su misericordia, o Él la recibe por medio de su justicia. De todo, por eso dice que de aún Dios ha creado todo para su gloria misma. Entonces, el día malo, hermanos, sería el día de cuando venga el Señor Jesucristo a ejercer su justicia. Entonces, Él va a deleitar su gloria por medio de su justicia. Él va hermanos, a recibir su gloria por medio de su justicia. Cuando Él ejerce su justicia a los impíos, Él va a recibir la gloria. O sea, por eso dice que todo lo que ha hecho Dios ha sido para su gloria. Entonces, ¿qué beneficio nosotros tenemos, hermanos, darle la gloria a Dios? Leamos en el Salmos 29, en el verso 11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué es lo que el mundo necesita, hermanos? Paz. Y si nosotros le damos la gloria a Dios, hermanos, nosotros vamos a tener una vida llena de paz. Porque Él, hermanos, Él cumple sus promesas. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Hermanos, ¿por qué enaltecerse? Si nosotros reconocemos, estaremos frente a aún, así como en el tiempo de Noé. Hay comentarios que dicen que este Salmos, David está haciendo referencia al tiempo de Noé. Entonces, dos cosas usó Dios en ese tiempo: el arca para salvar a todo lo que Él quiso salvar. En nuestro caso sería por medio del Señor Jesucristo. Y usó el diluvio para destruir todo lo que Él quiso, o sea, la maldad. Él usó el diluvio para destruir todo lo que Él quiso. Entonces, hermanos, ¿por qué enaltecerse? ¿Por qué ser orgullosos si sabemos que nosotros frente a algo como eso no podemos hacer nada? Nada podemos hacer. ¿Qué nos podemos hacer frente a un diluvio? Nada. No podemos hacer absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es ponernos en manos de Dios. Entonces, hermanos, Dios dice en el verso 11, Jehová dará poder a su pueblo, bendecirá a su pueblo con paz. Reconozcamos quién es Dios, hermano. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, nos damos cuenta quiénes somos nosotros. No somos nada comparado con lo que Dios es.
No somos nada, hermanos. Entonces, si tú quieres ser bendecido, hermanos, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios y, hermano, tú serás bendecido en todo lo que tú hagas. Entonces, hermanos, si tú hoy le quieres entregar tu orgullo a Dios, si tú todavía a veces sientes orgullo, a veces soberbia, a veces crees que eres mejor que alguien, a veces crees que eres bueno en algo, como le decía hace rato, el único que da poder es Dios, nadie más. Si tú eres bueno en algo es porque Dios te ha dado el poder y te ha puesto en ese lugar. Entonces, cierra tus ojos, hermanos, y yo quiero orar por ti, quiero